Te damos gracias, oh Dios, por tus muchas bendiciones sobre nuestras vidas. Te damos gracias que estamos aquí con vida, respirando. Estamos aquí en tu presencia. Estamos aquí, oh Dios, disfrutando de ti. Dios, qué hermoso escuchar tu iglesia entonar esa canción, levantar sus voces para adorarte, para glorificarte, para declarar que tú estás aquí. Y eso es lo que Dios creemos el día de hoy, que tú estás presente en este lugar, listo para hablar y tocar cada uno de nuestros corazones. Así que, Padre, el día de hoy te entregamos a nuestros corazones para que tu palabra pueda salir, Dios, de la boca de tu siervo, para poder tocar nuestros corazones, plantar esas semillas, oh Dios, poder producir ese fruto en cada uno de nosotros. Así que, Padre, te damos gracias nuevamente por este gran privilegio. Pedimos tu bendición y tu cobertura sobre este lugar. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Voy a iniciar con esta ilustración. Ahora, esta ilustración hubiera sido mucho más aplicable si Cobán hubiera ganado. Si hubiera habido una remontada en ese segundo partido, este sermón hubiera sido perfecto, esta ilustración para este sermón. Pero vamos a imaginar que hubo una remontada, ¿ok? O imaginemos en las otras remontadas que Cobán ha tenido en su historia. Pero una de las preguntas que quiero hacer para comenzar esta prédica es: ¿cuál es la diferencia entre un veterano y un novato? Y esta pregunta se puede hacer para cualquier situación, ¿sí o no? No solo un equipo de fútbol, en una empresa o lugar de trabajo, cualquier deporte. Hay una gran diferencia entre un veterano y un novato, ¿sí o no? Un veterano que ya ha jugado muchos partidos, que ha tenido esa experiencia de estar bajo estrés, bajo la presión del partido, de los últimos minutos, de estar perdiendo. Un veterano sabe cómo manejar y lidiar esa presión, ¿sí o no? Cuando ven que el marcador está en contra suya, ha sacado el tiempo, normalmente alguien que ha experimentado muchos partidos y finales sabe cómo debe responder. De no dejarse llevar por el miedo, no dejarse llevar por perder el enfoque y cometer errores simples, errores tontas, sino que ya su cuerpo está acostumbrado a manejar esas situaciones difíciles, ¿sí o no? Ya sabe cómo leer el campo, sabe cómo entender qué está pasando y lo que uno tiene que hacer para poder lograr una victoria o cambiar el resultado de ese partido. Ahora, un novato, un principiante, no tiene esa visión, ese conocimiento, porque no lo ha experimentado. Alguien que no ha jugado muchos partidos, especialmente bajo tanta presión y miles de personas mirando y que están perdiendo, le hayan metido un gol, no sabe cómo reponerse emocionalmente, físicamente, y motivacionalmente de ese gol o de esa pérdida de un jugador, y no sabe cómo lidiar con la situación, ¿sí o no? No sabe qué hacer después, se queda perdido, se queda congelado y no sabe qué hacer. Y la realidad es que para nosotros, como cristianos, también hay una diferencia entre cristianos novatos, cristianos principiantes y cristianos veteranos, ¿okay? Hay una diferencia entre cristianos que han atravesado mucho más que cristianos que recién están comenzando en su camino de fe, en su viaje de fe. Y nuestra meta como cristianos debería ser seguir creciendo en nuestra fe, ¿sí o no? No mantenernos en esa etapa de infancia, de bebé, no como dice Pablo, de solo alimentarnos de leche, sino que eventualmente tenemos que empezar a crecer y cambiar y darnos cuenta que la leche ya no es sustento suficiente, pero necesito ahora un alimento más sustantivo, necesito algo más pesado, más nutritivo. Y uno va creciendo conforme
va creciendo su fe y atraviesa la vida siguiendo a Dios. Entonces, nuestra meta como cristianos es seguir creciendo. ¿Cómo podemos llegar a ser esos veteranos? A poder entender la situación que estemos atravesando y saber cómo manejarlo bien. Warren Wiersbe, un comentarista cristiano, alguien que yo estudio mucho, leo mucho sus comentarios, dice sobre este capítulo de Daniel: el diablo nos tienta para destruir nuestra fe, pero Dios nos pone a prueba para que la desarrollemos, porque una fe que no se puede probar no es confiable. La fe falsa se marchita en tiempos de prueba, pero la fe verdadera se arraiga más profundamente, crece y glorifica a Dios. Hay una gran diferencia entre una fe novata, principiante, y una fe de un veterano, ¿sí o no? Una fe de un novato principiante se marchita cuando hay pruebas, cuando hay dificultades. Pero una fe de alguien maduro en su fe, en su madurez espiritual, más bien no se deja marchitar porque ya ha podido meter sus raíces en Cristo Jesús y se puede mantener arraigado en esa fe y puede crecer y glorificar a Dios aún en medio de esa dificultad. ¿Okay? Puede crecer aún en medio de esos problemas que uno está atravesando. ¿Y cuántos de nosotros nos gustaría crecer en nuestra madurez espiritual? Sí. ¿No? Yo creo que muchos estamos cansados de frustrarnos cada vez que pasan situaciones y caemos en nuestra fe y nos gustaría crecer más en nuestra madurez y en nuestra fe. Y para poder lograr hacer eso, requiere estudiar al oponente y sus tácticas. Aprender de nuestros errores. Si yo soy un principiante y yo caigo y veo que me sigue ganando el oponente, entonces, ¿qué me diferencia de un principiante y un veterano? Es que yo, porque no entiendo el juego, no entiendo cómo funciona todo, mi visión y mi entendimiento es limitado y no logro cómo salir adelante, cómo poder ganarle a este oponente. Pero alguien veterano ya sabe, ya conoce, porque ya ha aprendido el enemigo, ya ha estudiado el oponente, ya ha jugado el juego, tanto que ya sabe más o menos qué predecir, qué esperar en diferentes situaciones y contextos que estén pasando en el partido, ¿sí o no? Entonces, un veterano conoce las tácticas de su enemigo. Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender bien. ¿Cómo trabaja y opera el enemigo? Y hoy en Daniel 3, todo el capítulo vemos un resumen, como un juego de libro, un libro de tácticas del enemigo. Vemos sus jugadas y sus estrategias y lo que él trata de hacer alrededor de nosotros y en este mundo, pero también vemos como cristianos cómo contrarrestar esas tácticas. Y eso es lo que vamos a estar enfocándonos hoy día en este capítulo. Entender bien las tácticas del enemigo para poder saber cómo vivir nuestra fe de la manera más eficaz, de la manera que va a producir frutos en nuestras vidas. ¿Okay? Y en 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pablo aquí está hablando de la importancia de nosotros como cristianos entender cómo funciona el enemigo, cómo opera él, para que no sigamos dejando que él se aproveche de nosotros. ¿Okay? Para que podamos defendernos, podamos reconocer lo que está haciendo y dejar que él se aproveche, parar, que él siga aprovechándose de nosotros. Entonces, para eso, vamos a ver este capítulo, como dije, en 5 partes. ¿Okay? Las diferentes tácticas y estrategias que usa el enemigo. Y en la primera parte vamos a enfocarnos en entender las tácticas básicas del enemigo. ¿Okay? Todo plan
que toda estrategia tiene estrategias básicas y avanzadas. ¿Okay? Las estrategias básicas son para que funcionen en lo día a día. Ya lo avanzado es cuando lo de día a día no funciona, hay que usar diferentes tácticas, ¿sí o no? Y el enemigo es lo mismo. Verán, él tiene cierta metodología, ciertas tácticas que él usa para engancharnos y mantenernos en pecado, en un ciclo de pecado, de idolatría, de alejamiento de nuestro Dios. Y si no logramos entender esto, entonces permitimos que él siga aprovechándose de nosotros. Y lo primero que vemos en Daniel 3:1 es cómo él empieza su táctica. Lo primero que él hace es, él usa un anzuelo, una carnada. ¿Okay? Leamos Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Okay. Quiero que se imaginen esta estatua, que medía 27 metros de altura, que eso es como este edificio por 4 a 5 veces, que una estatua gigantesca cubierta en oro, así como el oro refleja la luz del sol. Imagínense, y esta estatua está construida en un lugar plano, una llanura completamente plana. Entonces, gente desde muy lejos puede ver esta estatua, porque no hay nada que interfiere la vista, no hay nada que bloquee la vista. Entonces, hay una estatua gigantesca que está brillando, y esta estatua está llamando la atención de las personas, ¿sí o no? Ellos no pueden evitar ver esta obra tan asombrosa, este objeto tan brillante, tan valioso, tan bonito, como una estatua cubierta de oro. Y lo que hace el enemigo con el mundo es lo mismo. Él usa cosas atractivas y brillantes y hermosas y valiosas para captar nuestra atención, ¿sí o no? Él usa las cosas en este mundo para alejar nuestra atención de Dios, para ver esa otra cosa más brillosa, más bonita, más valiosa. Y muchas veces nosotros caemos en mordemos esa carnada. Vemos, wow, sí, tener ese carro nuevo sería mucho mejor para mí. Ya me cansé de este carro viejo. Voy a alcanzar eso. Tener más dinero, sí, me daría una mejor vida. Tener una nueva apariencia me haría más atractivo, más atractiva. Si hacer esto me ayudaría en esto, y mordemos ese anzuelo y nos dejamos llevar ya en esa línea, arrastrado por esa línea de pescar. Y lo que nos atrae, y ese anzuelo, esa carnada, conecta con nuestro corazón, con nuestro deseo, ¿sí o no? Él usa diferentes carnadas para diferentes personas. Y las carnadas que él usa está basado en nuestros deseos de nuestros corazones, en lo que nosotros anhelamos aquí adentro. Así que si para mí mi anhelo es tener más dinero, él va a usar un anzuelo relacionado a eso. Si mi deseo es tener más poder, va a usar un anzuelo relacionado a eso. Si mi deseo es tener más popularidad, él va a usar ese tipo de anzuelo. Verán, él ve y él conoce qué es lo que va a atraer a las personas. Entonces, lo primero que él hace es poner ese anzuelo enfrente de ti y tratar de tentarte para que muerdas ese anzuelo. Y luego, ¿qué es lo que hace? Una vez que te tiene mordido, aunque tú quieras jalar y no seguir esa línea, lo que él hace, él empieza a poner más presión para que sigas esa carnada. En Daniel 2:3 dice, luego
envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El rey llama a todos los gobernantes, autoridades, funcionarios, asesores, tesoreros, toda la gente con poder, toda la gente con influencia, toda la gente con dinero, toda la gente que vale algo en su reino, los llama para que adoren a esta estatua que él ha creado. Y muchas veces nosotros también nos dejamos llevar por esta presión social, esta influencia social, que vemos que la gente con poder, la gente famosa, las celebridades, estas personas, la gente que tiene estatus o autoridad o nombre, renombre en este pueblo, miren lo que ellos hacen. Porque ellos hacen eso, entonces está bien hacer eso. O veo cómo ellos viven su vida buscando esas cosas y nosotros también pensamos, yo también si hago lo mismo, puedo hacerlo. Y sentimos esta presión alrededor de nosotros que porque todos están haciendo la misma cosa, o en nuestro círculo haciendo la misma cosa, nos sentimos presionados a seguir, ¿sí o no? A caer en esa tentación de seguir esa presión, de seguir buscando y siguiendo ese pecado, esa tentación, ese ídolo que el enemigo nos ha enganchado. Entonces, el enemigo usa mucho la influencia social. Usa lo que te rodea para seguir cegándote a que no veas que realmente estás mordiendo un anzuelo, pero que pienses, que todo es normal, todo está bien porque todos los demás lo hacen. Y después, ¿qué hace? Si leemos Daniel 3, 4 a 5, dice, entonces, un vocero proclamó, gente de todas las razas. Daniel 3, 4, 5, después de que el enemigo te agarra y te pone presión social, tus amigos o familiares o tus círculos de personas, él te empieza a mostrar el camino. Te empieza a mostrar cómo alcanzar eso, cómo lograr eso, cómo poder satisfacer tus deseos y tus necesidades. En Daniel 3, 4 a 5 dice, entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. El enemigo te muestra, hace que los pasos sean fáciles para lograr esas tentaciones, esas metas que tú quieres, porque al hacer eso te aleja de Dios. Te dice cómo hacerlo, te dice cómo lograrlo. Si tú te trabajas más horas y te dedicas a trabajar más y haces esto, vas a ganar más dinero y vas a cumplir tu meta. Sí. Si tú te empiezas a vestir mejor, vas a atraer más mujeres y vas a poder disfrutar de esa vida. Si tú haces esto, vas a poder lograr esa meta. Y nosotros vemos muchas veces esas puertas que se abren como, Dios me abrió esa puerta. Si Él me está permitiendo que yo logre esto. Pero la realidad es que muchas veces el enemigo solo te está guiando a través de las puertas que Él quiere para mantenerte encerrado, enganchado en el camino que Él te quiere llevar. ¿Okay? Entonces, Él nos tira un anzuelo para atraernos, para captar nuestra atención. Luego, cuando mordemos, Él trae otras influencias externas para mantenernos ahí, para presionarnos a seguir ese camino, seguir ese flujo. Y luego,
nos va como que mostrando, sigue así, toma esos pasos, sigue esto y vas a alcanzar eso, lo que te mostré. Pero también Él usa un poco el miedo y la amenaza para mantenernos mordiendo ese anzuelo. Daniel 3:6, luego dice el vocero: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Y una vez que ya mordimos ese anzuelo, ya no hay otra opción. Sentimos que, ya seguimos en este camino, vamos a terminar este camino. Que si nos alejamos, que si pierdo esto, voy a perder, toda esa inversión que hice para lograr esto, o voy a perder todo este esfuerzo, o voy a perder todo este tiempo. Ya no vale la pena darme la vuelta y cambiar mi vida, cambiar mi camino, porque ya logré todo esto. Y el enemigo nos empieza a amenazar con cosas que podemos perder si queremos soltar ese anzuelo. Nos empieza a mostrar todas las cosas que puedes perder si sueltas ese anzuelo. Y finalmente, ¿qué hacemos? Caemos en sumisión. En Daniel 3:7, así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Al final caemos en esa tentación, en esas tácticas tan básicas del enemigo y nos sometemos a su voluntad y nos sometemos a sus mentiras y caemos en el pecado, en la idolatría y nuevamente estamos de regreso en donde estábamos sin Dios, ¿sí o no? Y ese es un ciclo que pasa y sucede constantemente en el mundo, que Él usa las cosas de este mundo para seguir enganchando y manteniendo a las personas en sus líneas, para controlarlos y guiarlos hacia donde Él quiere. Porque ese es el propósito de Satanás, es mantenernos enganchados en esa línea para que no veamos nada más y solo seamos jalados hacia la muerte donde Él nos quiere guiar. 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta. Él está cegándonos para no poder ver y entender sus tácticas. Y muchos cristianos seguimos siendo cegados por estas tácticas. No logramos ver las cosas que Él usa para tentarnos, jalarnos, para movernos hacia la idolatría, hacia seguir el mundo en vez de seguir a Dios, hacia enfocarnos en nuestro propio mundo y no en el reino de Dios. Él implementa estas tácticas en nosotros. Y nosotros tenemos que entonces empezar a reconocer cuando Él empieza a usar estas tácticas. Que cuando yo empiezo a ver algo que atrae mi atención y me empieza a desviar de Dios, reconocer un rato, ¿será que realmente eso es bueno para mí? ¿Será que realmente debo perseguir eso y seguir ese camino? ¿O es algo que me va a alejar de Dios? Y es empezar a reconocer cuando el enemigo está implementando estas tácticas. Y para hacer eso tenemos que mantenernos firmes y en guardia en nuestra fe. 2 Pedro 3:17 dice: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Nuestra respuesta ante las tácticas del enemigo es reconocer lo que está haciendo y mantenernos firmes y en guardia. Y es muy importante que tengamos una guardia bien dura y bien segura y bien fuerte. Una fe bien firme. Porque lo que sucede después, cuando leemos este capítulo,
Cuando esas tácticas básicas no funcionan, entonces el enemigo empieza a implementar tácticas más avanzadas. En esa segunda parte de Daniel, este capítulo, empezamos a ver cómo el enemigo empieza a usar tácticas más avanzadas. Él empieza a ir de caza. Él empieza a usar estrategias diferentes para tratar de hacer caer a esos 3 hombres que no decidieron adorar a esta estatua. Y es algo que tenemos que entender sobre el enemigo. Verán, la mayoría de las veces que nosotros afrontamos tentaciones y problemas, pecado, no es Satanás mismo viniendo a tentarnos. ¿Okay? Él no es omnipresente. Él no está en todas partes a la misma vez. Él no tiene ese poder. Significa que Él tiene problemas o gente más grande que Él quiere atacar. ¿Okay? Muy probable, Él no nos va a atacar personalmente a nosotros. Pero lo que hace es mandar a sus demonios, a su ejército de demonios a atacar, a molestar, a implementar estas estrategias. Cuando eso no funciona, Él empieza a involucrarse, empieza a meterse más. Primera Pedro nos recuerda el tipo de enemigo que tenemos. Estén alerta, dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabían ustedes que en una manada de leones, los que se pasan todo el día cazando y buscando la comida son las leonas? ¿Okay? El león no sale a cazar. El león normalmente se queda dormido y que le traigan la comida, así como en muchos hogares. La esposa cocina todo y hace todo y el hombre solo se queda ahí tirado hasta que le sirvan la comida. ¿Okay? Pero este león, cuando él ve que la presa es mucho más difícil, es mucho más grande, ahí es cuando el león se mete. Como cuando el hombre decide hacer una parrilla porque la mujer no sabe parrillar. Ahí dice, oh sí, ahí sí yo puedo cocinar porque yo sé cómo hacer la carne y la parrilla. Amén. Por lo general el león se queda descansando, defendiendo su reino, porque mientras están cazando las leonas, el león se queda para proteger el lugar, a los cachorros y otros. Pero cuando una presa es bien grande y requiere ya alguien con más fuerza y más poder, ahí es cuando el león se mete y el león se une a la caza. Y el enemigo es lo mismo. Cuando él ve que nosotros empezamos a rechazar sus tácticas básicas, empieza a jugar más sucio. Empieza a meterle más duro a ese juego para tratar de hacernos caer. Empieza a buscar maneras más difíciles, más profundas de hacernos caer en nuestro pecado, de alejarnos de Dios. Y eso es lo que vemos, y aquí vemos 2 tácticas que él utiliza. Se ha creado la estatua, se ha hecho el decreto que todos tienen que alabar este Dios, esta estatua, este ídolo. Sin embargo, habían 3 que no estaban haciendo caso a este mandato. Y vinieron los astrólogos y chismosearon. Vinieron los astrólogos y dijeron, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado.
Esos tres, de repente, todos están en contra de ellos. Son los únicos que no están adorando a este Dios. Son los únicos que están manteniendo firme en su fe. Son los únicos que no se están arrodillando ante esta estatua. Y de repente todos los que parecían ser sus amigos y compañeros de trabajo y conocidos se voltean contra ellos. Ellos ahora son los únicos tres que no se están postrando ante Dios, ante ese ídolo, perdón. Y eso es lo que hace el enemigo, te aísla, te quita tu red, quita tus amigos, quita tu seguridad, quita todo lo que tú pensabas era tu seguridad y te deja todo solito. Y te aísla. Te deja solo porque sabe que solo es cuando eres más débil. Que cuando ya no tienes a nadie, que cuando todos te han dejado, que cuando todos te han traicionado, te han dado la espalda, ahí es cuando Él te puede agarrar más fácilmente. Él aísla a estos tres, mostrándoles, miren, ya no tienen a nadie, no tienen el apoyo de nadie, ni del mismo rey. Están abandonados. ¿Qué van a hacer? Y algunos se están preguntando, ¿y dónde está Daniel? Eso lo voy a hablar en dos, no en esta. ¿Qué vas a hacer? Ni Daniel está defendiéndote. ¿Y el rey? ¿Dónde está? ¿Qué van a hacer ustedes tres? Y luego usa una segunda táctica. En Daniel 3:15, una vez que estos hombres van y le cuentan al rey, miren, estos tres no están adorando, el rey se enoja, se pone todo furioso y los llama y dice, vengan aquí. Y les dice después, le pregunta, ¿por qué no están adorando a esta estatua que hice? Y al final les dice, ok, les daré una oportunidad más. Para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Ven lo que hace el enemigo? Te aísla y luego te hace dudar de Dios. Hey, estás solo. ¿Realmente tu Dios te puede rescatar? ¿Tú realmente piensas que ese Dios tuyo te puede salvar de tu pecado, de tu adicción, de tus problemas, de tu tribulación, de tu sufrimiento? ¿Será que ese Dios realmente puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer? ¿Será que realmente puede proteger tu vida y rescatarte y prevenir tu muerte, prevenir tu perdición? Y si ven algo interesante, estas dos tácticas de aislamiento y duda, aislamiento y duda, son las mismas dos que Satanás usó con Eva, ¿sí o no? ¿Cuándo tentó Satanás a Eva? Cuando ella estaba solita en el jardín. Cuando no estaba su esposo, estaba solita en el jardín. Vino él y aprovechó ese instante que ella estaba solita. Y luego, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Porque él no agarró su mano y la obligó a comer. Satanás hizo que ella dudara de la palabra de Dios. Dudara de Dios, ¿sí o no? ¿Realmente Dios te ha dicho que si comes esto vas a morir? ¿Realmente dijo eso? Hizo dudar de Dios. Sí, bueno, no sé, no me acuerdo, creo que sí, no. Ok, lo voy a probar. ¿Sí o no? Es lo mismo que él hace. Y esa es la táctica más común y más eficaz que él usa contra los cristianos. Aislarte de tu comunidad, encontrarte cuando estás aislado, cuando estás adolorido, cuando estás sufriendo, cuando te sientes que todos te han dejado y no hay nadie ahí para ti y nadie te está ayudando. En ese momento Él viene y luego te mete esta duda también.
¿realmente tu Dios es suficientemente poderoso para rescatarte y salvarte y sacarte de estos problemas? Y esa es la jugada más sucia, más común, más avanzada que Satanás usa. Y como cristianos, ¿cómo podemos contrarrestar esta táctica? Entonces regresemos a esa ilustración del equipo de fútbol. ¿Okay? Si vemos que el enemigo está implementando una táctica que siempre les funciona y siempre meten goles, ¿cómo podemos contrarrestar esa táctica? Y aquí es donde nosotros tenemos que aprendernos y memorizarnos la mejor táctica, la mejor jugada para contrarrestar las tácticas del enemigo. ¿Cuál es entonces la mejor jugada que podemos nosotros como cristianos usar e implementar cuando el enemigo parece que nos ha ganado? Cuando parece que él tiene la ventaja y parece que Dios no está o Dios se ha ido. Y la mejor jugada la vemos en la respuesta de estos tres. En Daniel 3, 16, 18, continuando la historia, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nebuchadnezzar, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan poderosa! Y no sé si ustedes estaban esperando una respuesta diferente a cómo contrarrestar. Esta es la respuesta. Esta es la táctica. Esta es la jugada más poderosa y efectiva que nosotros como cristianos podemos usar para contrarrestar las tácticas del enemigo. ¿Y cuál es esa estrategia? Esa estrategia es mantener nuestra fe firme ¿en quién? En Dios. Esa estrategia es decir, mi esperanza no está en este mundo, en mi vida, está en quién? En Dios. Esa estrategia es decir, no me importa lo que tú puedes hacerle a la carne y hueso, porque yo sé que aunque tú puedas dañar mi carne y hueso, no puedes dañar mi espíritu. Porque ese espíritu le pertenece ¿a quién? A Dios. Esa estrategia es tener una fe tan sólida, tan certera, que uno tiene fe de que Él puede rescatar, pero también tiene la fe de decir, y si no me rescata, no me importa. Wow. ¿Cuántos podemos decir eso? En los devocionales de oración matutina, los martes y jueves, lo que estamos haciendo ahora, estoy compartiendo devocionales a base de los capítulos que estamos estudiando cada semana, como para ayudarnos a estar en esa mentalidad y esa línea de lo que estamos aprendiendo en Daniel. Y una de las preguntas que yo hice esta semana en la oración matutina fue, ¿cuántos de nosotros tan fácilmente decimos, sí, Dios es bueno, Dios provee, Dios soluciona, Dios rescata después de que Él lo haya hecho, ¿sí o no? Pero ¿cuántos declaramos la misma cosa aun cuando Él no lo ha hecho? ¿Cuántos tenemos la valentía de decir, Dios, yo te voy a adorar y voy a confiar en ti, no importa si tú respondes o no a mi oración? Wow, eso es tener fe de un veterano, ¿sí o no? Eso es decir, yo voy a confiar en ti, en tus tácticas, en tus planes, aunque para mí no tengan sentido, aunque yo no lo entienda en este momento, yo sé que tú sí estás en control y voy a confiar
en ti. Y me encanta esta parte. Muchos solo nos enfocamos en esta parte. Dios me va a rescatar, Dios me va a rescatar, Dios me va a rescatar. ¿Y si no? Y es algo que no oramos frecuentemente, ¿sí o no? Algo que no oramos cuando oramos por otros, porque no muchos le gustan escuchar esa oración. Viene y dice, pastor, ore por mí, por sanidad o por esto. Oro, Dios, si está en tu voluntad, sana a esta persona, rescata a esta persona, ayuda a esta persona en su situación. Pero, si no está en tu voluntad, dale la fuerza a esta persona para seguir atravesando y aguantando y teniendo fe. Muchos no hacemos esa oración porque solo queremos escuchar que el Dios puede hacer lo imposible. Y sí, Dios puede hacer lo imposible. Pero ¿qué si lo imposible es no hacer nada? ¿Qué si su respuesta es no hacer nada? Y si su respuesta es no ayudarte, no salvarte, no darte esa provisión que buscas, no quitar esa enfermedad que tienes, no restaurar tu matrimonio, no salvar a tus hijos. Si esa es su respuesta, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a seguir teniendo fe en Él o vas a rechazarlo? Estos tres todavía no habían visto la salvación. Todavía no habían visto ninguna señal, ¿ok? No tenían ninguna señal, ni siquiera ni una, que Dios los iba a rescatar. No dice ahí que Daniel se metió a hablar con el rey y iba a ver qué va a pasar. No, fueron arrestados, fueron llevados ante el rey los condenó, lo ataron, lo están llevando al horno y todo este tiempo siguen confiando en Dios. En ningún momento se desesperan. En ningún momento condenan a Dios o se enojan con Dios. Porque la fe que ellos tenían ya estaba arraigada en Cristo Jesús, en Dios. 1 Pedro 5:8 nos recuerda como cristianos ese plan de juego que nosotros tenemos que implementar en cada situación. Siempre y cuando en verdad permanezcan, cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido. Miren, nosotros lo tenemos mucho más fácil que esos tres. Esos tres no tenían a Jesucristo. Él no había llegado todavía. Ellos no habían visto al Mesías morir por los pecados del universo todavía. Solo tenían esa promesa de que algún día llegaría. Esa fe que tenían en algo futuro se estaba acreditando para ellos como salvación. No tenían una Biblia que les contaba sobre Dios y su bondad y la salvación y Jesucristo. No tenían el Evangelio. Aún así, tenían una fe firme de decir, yo voy a seguir, yo voy a obedecer. Ellos supieron cómo mantenerse firmes y cimentados en la fe, porque su esperanza estaba en el Evangelio. Y eso me lleva a la cuarta parte. ¿Qué hacemos cuando todo parece perdido? Una vez más, Daniel, estos tres no han visto todavía ningún signo, ninguna señal que Dios va a responder. No han visto nada. Son atados, están enfrente del horno y son tirados al horno. ¿Okay? Si ahí hubiera acabado la historia, hubieran muerto. Hubieran sido completamente fritos. Parecía como que si todo estuviera perdido. Y a veces pasa eso, ¿sí o no? Tenemos nuestra fe en Dios, estamos manteniéndonos firmes en Él, estamos poniendo nuestra fe en Él, orando, alabándolo, no cayendo en la tentación, pero aún así parece que todo está perdido. Y en ese tiempo, ¿cómo debemos responder? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta
sigue siendo la misma. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Wow. Hasta ahora no hay ninguna respuesta de salvación. Dios, voy a confiar en ti aún en tu silencio. ¿Cuántos sienten que están atravesando una temporada de silencio ahorita? ¿Cuántos sienten ahorita que han clamado, han orado, han pedido, pero Dios como que se queda callado? Como que de repente se fue. Como que de repente está actuando como que es el sordo. ¿Cuántos estamos atravesando un tiempo de silencio ahorita? Y eso es lo que el enemigo quiere que pienses. ¿Ves? Dios te ha abandonado. Él te ha dejado. Él te ha desamparado. Mira todo lo que estás a punto de sufrir. Mira todo lo que vas a sufrir. Ya podés sentir ese calor del fuego que está 7 veces más. ¿Quién te va a rescatar? Tu Dios te abandonó. Cuando todo parece perdido, ahí es cuando Dios entra. Y ahí es donde Él hace su remontada. Como dije, si Cobán hubiera ganado, hubiera sido una ilustración perfecta. ¿Okay? Ahí es donde viene la remontada de Dios. Y quiero que entiendan algo sobre la remontada de Dios. La remontada de Dios no es como nosotros lo pensamos. No es como nosotros lo definimos o lo imaginamos. Porque la remontada de Dios es una remontada espiritual, no una remontada terrenal. ¿Okay? La remontada de Dios no significa, oh, tú eras pobre, ok, ahora vas a ser rico. Oh, tú tenías enfermedad, ok, ahora nunca te vas a enfermar. Oh, tu matrimonio era todo un deschongue, ahora va a estar todo arreglado y perfecto. Ahora vas a tener un matrimonio feliz, sin problemas. Nosotros pensamos que la remontada de Dios siempre es solución, ¿sí o no? En esa historia es solución, es una respuesta, pero va más allá que simplemente la salvación de estos tres. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan sobre Dios. Cuando Él remonta en tu vida, y a veces si es bueno, siempre es bueno, y a veces si Él quiere en su voluntad, decide remontar tu economía y tus relaciones y tu matrimonio, no es solamente por ese propósito, es porque tiene un propósito más allá y más grande que simplemente corregir, reparar tu matrimonio o tu economía. ¿Okay? Va más allá. Y eso es lo que quiero que veamos aquí. La remontada de Dios no se trata de ti y tu vida, se trata de Él. Y solamente Él. En Daniel 3, 22, 23, siguiendo la historia, en la remontada de Dios siempre va a haber justicia. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. Yo creo que estos 3 no vieron morir a estos guardias. Fueron tirados, cayeron. Estos guardias que los llevaron atados fueron quemados. Era tan caliente el fuego que ellos fueron quemados y murieron ahí en el lugar. En tu situación, en tu tribulación, en lo que estés atravesando, en su remontada, Dios se va a encargar de su justicia, no tú. No es tu deber, no es tu responsabilidad, es de Dios. Él se va a encargar de dar su justicia como Él lo quiera dar.
en su remontada, Él va a hacer conocido su presencia. ¿Okay? Él va a dejar saber quién está en control y quién es Él. El siguiente dice, de pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó, perdón, va a romper la guitarra de Henry, ¿ok? Se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 jóvenes hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un Dios. Dios hace dar de conocer su presencia. En medio de nuestra tribulación, cuando nos aferramos a Él, nos mantenemos firmes y Él viene y hace su remontada, lo va a hacer para que otros lo vean a Él. Lo va a hacer para que no haya ninguna duda que Dios estaba presente en eso, que Dios está ahí, que Dios está contigo. Lo va a hacer para que tú también sepas y te acuerdes, Dios está conmigo. Dios nunca me deja, Dios nunca me desampara. Dios siempre está conmigo en todo momento, en toda situación, en toda tribulación. Y puede que tú no lo veas ahorita. Y ahorita si alguien está atravesando ese tiempo de silencio, que no ve a Dios, no escucha de Dios, sepan, Dios está ahí. Y cuando venga su remontada, Él te va a mostrar. Él te va a mostrar cuánto Él estaba ayudándote, protegiéndote en medio de ese fuego, en medio de esa tribulación. Él te va a mostrar que Él cumple sus promesas y nunca te abandona. En su remontada, Él muestra su grandeza. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Wow. ¿Será que Dios hizo esto solo para restaurar la vida de estos 3? No. Él lo hizo para mostrar su poder. Él lo hizo para que no haya ninguna duda quién es Dios. Él lo hizo para que todos vean, no hay ningún Dios como este. Dios muestra su grandeza en su remontada. En tu tribulación, en tus problemas, en tu pecado, en todo lo que estás atravesando, si te mantienes firme con Él y luchas para no caer en tentación y seguir en Él y seguir buscando la santidad y seguir buscando honrarlo a Él y glorificarlo a Él, Él se va a demostrar y Él te va a mostrar quién es Él, su presencia, su grandeza y finalmente su gloria. En la remontada de Dios, Él siempre muestra su gloria. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Este Nabucodonosor empieza a glorificar a Dios. Quiero que vean la diferencia entre esto y la primera vez que Nabucodonosor se encontró con la grandeza de Dios. En el capítulo anterior, Daniel vino y le reveló un sueño, ¿sí o no? Un sueño que él ni siquiera había contado. Daniel supo el sueño y lo interpretó. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Él no rindió homenaje a Dios. ¿Rindió homenaje a quién? A Daniel. Se postró ante Daniel, no ante Dios. Era el Dios de Daniel. Pero ahora, Nabucodonosor, al ver aún más el poder y la grandeza de Dios,
está cambiando un poquito su enfoque. Ahora está empezando a reconocer quién es este Dios. Empezar a ver este Dios de gloria, este Dios poderoso. Y llega a glorificar al Dios correcto. Y finalmente, Dios en su remontada muestra su propósito. Y aquí es donde yo quiero que entendamos como iglesia el propósito de todo nuestro sufrimiento, el propósito de toda nuestra adversidad, el propósito de todas las tribulaciones que nosotros atravesamos. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. ¿Será que es posible que Dios está haciendo todo esto en la vida de Daniel y Sadrac, Mesac y Abednego? Todas estas pruebas solo para convertir a este rey. ¿Será que es posible que Dios está utilizando la fe y la tribulación de estos jóvenes para ganarse la vida de un hombre? Yo creo que sí. Y nos muestra el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Como dije antes, no es salvar tu comodidad, no es salvar tu felicidad, no es salvar tu seguridad financiera. El propósito de Dios es salvar a las personas, salvar almas, salvar a la gente que está muy lejos de Él. Yo creo que Dios tenía un corazón muy especial para Nabucodonosor. Utiliza la vida de Daniel y estos tres para alcanzar el corazón de Nabucodonosor. Y lo que vemos aquí es este punto muy importante. Todo lo que Él quiere hacer en tu vida no es para tu propio bienestar, es para su gloria y para revelarse en la vida de todos los Nabucodonosores. Cambia la perspectiva de todo, ¿sí o no? Cambia la perspectiva de la situación que estoy atravesando. ¿Qué tal si la razón por la que tú estás atravesando tu tribulación ahorita, tus problemas ahorita, es porque Dios lo quiere usar para que Él pueda mostrar su poder a otras personas? Para que a través de tu vida, cuando te toque tu remontada, Él la use para bendecir a otros, para alcanzar a otros, para rescatar a otros. Y esa es la razón por qué existimos. Glorificar a Él y atraer a más personas para que hagan lo mismo y glorifiquen a Él. Es la razón por qué hoy día tengo esta camisa de Alfa. Un ministerio que estamos comenzando para alcanzar a la comunidad universitaria. A tantos jóvenes que cuando van a la universidad pierden su fe, se alejan de Dios, deciden vivir sus propias vidas y cometen un montón de errores. Y no es fácil el ministerio universitario. Pero es donde Dios nos ha llamado a alcanzar a las personas, a los Nabucodonosores que no conocen a Jesús. Esta es nuestra meta. Esta es la remontada. Lo que Dios busca es meter este tipo de gol. Un gol de salvar y convertir a una persona. Y quiero terminar con estas dos preguntas que quiero que nos hagamos. ¿Quién es ese Nabucodonosor en tu vida
que Dios quiere alcanzar a través de tu fe. Esto requiere parar de mirar hacia adentro y mirar hacia arriba. Esto requiere yo decir, ya no me importa lo que estoy atravesando, ya no voy a seguir luchando que Dios haga esto o haga esto, nada, sino que Dios, me voy a someter a tu voluntad y voy a dejar que tú me utilices para mostrar tu poder, tu voluntad, tu presencia, tu propósito para otras personas. Es decir, yo quiero ser utilizado para que Dios pueda alcanzar a otros a través de mí. ¿Okay? Ese es tu propósito. Alcanzar almas para el reino de Dios. Alcanzar esos Nabucodonosores que Dios ha estado alcanzando, pero hasta que ellos vean una obra de fe, una obra milagrosa, van a decir, ok, ahora sí voy a creer en Dios. ¿Y qué tal si ese milagro eres tú? ¿Qué tal si ese milagro eres como tú afrontas tu dificultad? Que en medio de tu dificultad y las tentaciones tú no te dejas caer, tú no te dejas llevar por las tentaciones, te mantienes firme y encuentras esa paz. Y alguien ve y dice, wow, ¿cómo lo lograste? Wow, ¿cómo lograste salir de eso? Wow, ¿cómo lograste tener tanta paz? Wow, ¿cómo lograste tener tanta esperanza? Y es ese milagro que posiblemente Dios quiere usar para darle fe, esperanza a alguien más. Segunda, ¿eres tú ese Nabucodonosor que Dios está queriendo alcanzar a través de la fe de otros? Posiblemente tú aquí hoy día estás aquí porque Dios ha estado queriendo tocar tu corazón y alcanzarte, pero los estás rechazando. Lo estás rechazando, lo estás poniendo a un lado. Todavía no estás dispuesto a poner toda tu fe en Él. Hoy día es tu día de decir, Dios, yo sé que tú eres un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que merece toda la honra y la gloria. He visto tu poder en otros. He visto cómo tú has sanado y llevado y rescatado a otros. He visto cómo tú estás en control. Voy a poner mi fe en ti. Y los quiero invitar esta mañana, si no conocen a Jesús, que puedan abrir sus corazones, aceptarlo a Él, aceptar lo que Él tiene para ofrecernos. Esa vida diferente con un propósito diferente. Ya no tratar de hacer jugadas individuales, puro show, pero empezar a ser parte de la jugada que va a meter goles, que va a alcanzar almas, que va a rescatar gente. Amén. Vamos a orar. En este tiempo quiero que tomemos un tiempo para dejar que el Espíritu Santo pueda ministrar en nuestros corazones esta mañana. Yo no sé en cuál etapa estás en tu vida, en tu fe. Yo no sé qué tipo de tácticas el enemigo está usando contra ti ahorita. Si tú ahorita estás en medio de una jugada donde él está usando esas tácticas básicas, pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría y discernimiento para no caer en esas tácticas, no caer en esas falsedades, esas mentiras, no dejarte llevar por esas cosas tan atractivas como el dinero, la fama, la popularidad. Decir, Dios, ayúdame, abre mis ojos para poder ver, reconocer lo que el enemigo está haciendo y poder luchar contra él. Si ahorita sientes que estás afrontando al enemigo usando sus tácticas avanzadas, te está acechando, te está atacando, te sientes aislado, te sientes abandonado, sientes que tu Dios no está ahí, sientes que Él te ha abandonado,
Recuerda quién es tu Dios. Él está ahí. Él tiene un propósito para tu vida. Toma este tiempo de entregarle esa situación en sus manos. Decir, Dios, yo sé que tú estás en control. Te entrego mi situación ahorita. Pongo mi fe en ti. Que aunque tú respondas o no, aunque tú resuelvas o no, tú vas a cumplir tu propósito a través de mí. Yo voy a cumplir tu propósito en esa situación. Y por eso te lo entrego todo ahorita. Todos mis temores, mis preocupaciones, mis ansiedades, te lo entrego ahorita, oh Dios. Porque yo sé que tú eres el único que está en control. Gracias, oh Dios. Padre, damos gracias, oh Dios, que tú siempre vas a salir victorioso. Tú siempre vas a tener esa remontada. Que cuando parezca que todo esté perdido, cuando parezca, oh Dios, que no hay solución, no hay salida, no hay victoria, cuando estamos perdiendo 4-1, sabemos, oh Dios, que al final tú siempre vas a tener esa remontada, tú siempre vas a ganar en toda situación, en todo momento. Y por eso, Dios, esta mañana te entregamos nuestras situaciones y decimos, ponemos nuestra fe en ti, sea que resuelves o respondas o no, ponemos nuestra fe en ti. Quiero terminar con una advertencia. Cuando vemos el suceso de eventos y vemos cómo estos tres no caen en esas tácticas tan prácticas y básicas del enemigo y se mantienen firmes en su fe y se mantienen firmes en su integridad y su santidad, es cuando el enemigo empieza a atacar más y más fuerte y más duro y más seriamente. Y esa es la advertencia para todo cristiano aquí presente. Romper ese ciclo de manipulación que el enemigo tiene en tu vida te va a llevar a más problemas, no menos problemas. Muchos se frustran con la fe cristiana porque dicen, parece que después de que decido seguir a Cristo, las cosas empeoran en mi vida. Parece que después de que trato de hacer bien las cosas, todo se pone peor. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el enemigo está enojado que lograron despertarse y soltar esa carnada. Ese es el esfuerzo del enemigo de querer traerlos de regreso con temor y miedo. Ese es el enemigo tratando de mostrarles, ¿ves? La vida conmigo es mucho mejor que la vida con Dios. Y tu desafío el día de hoy es, regreso a la vida anterior, donde vivo en esta falsedad de que todo parece bien, mi economía está bien, mis relaciones parecen bien, pero en realidad estoy atado a ese anzuelo directo a la perdición. O decido romper de una vez, cortar de una vez esa línea, ya no continuar en pecado, empezar a ser firme en mi fe, empezar a hacer las cosas bien, sabiendo que así voy a traer más el ataque del enemigo. Así que esta mañana es una advertencia para nosotros. Si estamos dispuestos a seguir a Cristo, no importe el costo, no importe el precio, puede que Él te pida todo. Puede que Él te pida todo lo que tienes. Pero a cambio, Él te va a mostrar cosas más maravillosas y hermosas y poderosas.
Él va a usar tu vida para traer salvación y eternidad y perdón a otras personas. Él va a usar tu vida para que tengas un impacto eterno en los demás y no solo un impacto temporal. No solo una ayudita aquí o allá, sino que poder ser utilizado para salvar una alma de la perdición. Y si solo te usa para salvar una persona, tu vida valió la pena. Padre, sabemos que esta vida no es fácil, la que tú nos has llamado. Sabemos que al hacer lo correcto, el enemigo va a querer atacar más. Sabemos que las cosas se van a poner más difíciles. Pero tú no nos has dado un espíritu de cobardía, más bien nos has dado un espíritu de coraje y valentía. Porque ese espíritu que tenemos es el espíritu que ya venció al enemigo, que ya conquistó la muerte. Así que, Padre, te pido que tú puedas infundir tu fortaleza, tu poder en el corazón de cada persona aquí presente. Que no nos salgamos de aquí con miedo y temor, sino que confianza y más seguridad y firmeza para decirle al enemigo: muéstrame lo que tienes, no te tengo miedo, porque yo sé que sirva a un Dios que al final va a salir victorioso, va a tener su remontada y te va a enterrar a ti. Gracias, oh Dios, por la victoria que tenemos en ti. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial.